Ya estamos de vuelta en el magazine, son las 4:15 y esta mañana ha tenido lugar el acto de inauguración de Expoesía 2024 en uno de los escenarios por excelencia de esta feria de literatura y más concretamente de poesía, en la Alameda. Allí se ha vivido un momento muy emotivo con motivo de la escucha y también del disfrute de un paso doble dedicado a la figura de Jesús Várez, el concejal de Cultura que nos dejó el pasado mes de febrero. Vamos a verlo y enseguida ahondamos en más detalles de ese acto inaugural, marcado este año por la ausencia de Jesús Várez. Pues veíamos a la familia, a los amigos, al círculo más cercano, emocionados a escuchar este paso doble en honor a Jesús Várez. Y testigo precisamente de ese momento son nuestros siguientes invitados. Celia Molina, violinista, también poeta soriana. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Y por supuesto es un honor recibir a Fermín Herrero, gran figura de la poesía aquí en Soria. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, lo decía, habéis formado parte, ¿no?, de este acto inaugural de Expoesía en este año 2024. ¿Cómo se ha vivido? Ha sido quizá una jornada inaugural marcada por la emoción y la nostalgia. Sí, bueno, realmente el que no estuviese Jesús Várez pues es una cosa verdaderamente inaudita, ¿no? Porque es una feria que se identifica totalmente con él, ¿no? Entre la infinidad de iniciativas que tomó como en sus responsabilidades culturales, pues yo creo que es poesía la que más podía identificarse con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí me ha dado bastante tristeza, la verdad, ¿no? Pero bueno, ha estado muy bien el hecho de que la banda tocase un paso doble dedicado a él, ¿no? Y luego, a petición de su mujer, la canción de la compra, porque Jesús era una persona volcada siempre en la cultura de verdad, ¿no? Ahora a todo se le llama cultura, ¿no? Siempre en el terreno literario siempre ha apostado por la literatura verdadera y además por la literatura viva, que hasta entonces en Soria no se había hecho, ¿no? Pero también era amante de la cultura popular y bueno, y muy sanjuanero, ¿no? Y entonces ha estado muy bien eso, que fuese a la vez, digamos, una ceremonia un poco de duelo, pero también celebratoria en cierto modo, ¿no? Porque Jesús es como si estuviera allí, ¿no? Decía yo a Guimarães Rosa, un poeta, un escritor brasileño, que los poetas no se mueren, se quedan encantados. Y Jesús es como si se hubiese quedado encantado en poesía, ¿no? O sea, es imposible no identificarlo con él. Y su estela permanece en Expoesía. De hecho, durante los próximos 8 días que dura esta feria aquí en Soria, se le va a recordar y va a estar muy presente en los distintos actos. También, Celia, como decía, has formado parte de ese acto inaugural de una feria que lleva por lema "Hoy es siempre", todavía. Cuéntanos cómo ha ido esa inauguración. Sí, yo he ido de oyente ahí escuchando un poquito y quería escuchar el homenaje a Várez, que está siendo un verano lleno de homenajes. El otro día hubo un concierto también y eso, muy emocionante llegar a la dehesa y no verle un poquito. Fermín, tú has tenido también un papel activo en esta feria, igual que en años anteriores, en este caso también dentro de lo que es ese acto inaugural. Cuéntanos. Bueno, antes de nada, esta tarde a las 6:30 va a haber otro homenaje, vamos a decir, no institucional, como ha sido esta mañana, con música de Pau Casals, ¿no? Sí. Y luego con una especie de micro abierto para todos aquellos que quieran manifestar un poco
bueno, lo que representó para ellos Jesús, ¿no? Entonces, bueno, invito a la gente a que vaya porque yo creo que va a ser un acto muy, muy emotivo también, ¿no? Y esta mañana, pues sí, algunos hemos recordado un poco su figura. Para mí es difícil porque yo con Jesús tenía un trato no íntimo, pero sí muy personal, ¿no? Y entonces para mí su persona ha estado siempre por encima de su figura política, ya desde que yo era alumno del Antonio Machado, del instituto, y luego cuando fui colega suyo allí como profesor, ¿no? Entonces quiero decir que para mí pues ha sido un poco una especie de dualidad de sentimientos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se lo merecía y ha estado muy bien pues este recordatorio, ¿no? Muy importante, como decía, esa figura que se va a ver en los distintos actos, distintas actividades que van a copar estos 8 días de literatura, estos 8 días de poesía aquí en pleno centro de Soria. Y me gustaría preguntaros, por supuesto, por vuestro vínculo con la feria. Entiendo, Fermín, que tú llevas ligado a esta iniciativa del Departamento de Cultura y de Varez muchos años. Pues sí, incluso antes de que, cuando él estaba, digamos, cocinando la idea, pues nos consultó a varios, ¿no? Yo pensé que era una cosa temeraria, pero como él ha conseguido cosas temerarias, ¿no? Pues, como el enclave de agua, o, en fin, pues pensé que no iba a durar mucho, la verdad, pero él, con su tesón, con su... Porque verdaderamente es un milagro, ¿no? Es un milagro que cada año, exclusivamente en la poesía, se junte la gente en la dehesa y sea una celebración de la poesía, ¿no? Que al fin y al cabo es la esencia de la literatura, ¿no? Celi, en tu caso, por ejemplo, ¿cuál es tu vínculo? Porque hablábamos antes y me comentabas que tú habías acudido en años anteriores, aunque quizá no con un papel activo como en este año, aunque sí hace 3. Sí, eso es. Yo, claro, a final del instituto, que empecé a picotear un poco la poesía, pues fue gracias a Expoesía, precisamente, donde me imbuí completamente y era para mí el evento literario del año, donde yo ahorraba durante todo el año para comprar libros en Expoesía. O sea que muy, muy, muy contenta de esta vez formar parte. Vamos a ahondar un poquito en algunas de las actividades en las que tenéis un papel activo, y es que no son pocas las actividades que conforman, bueno, pues el plantel de distintas iniciativas que hacer y opciones durante estos días de Expoesía. La primera, por ejemplo, podemos abordar esa lectura en la que vas a formar parte y en la que vas a estar acompañada de Fermín. ¿Cómo surge esa oportunidad de recitar poemas en Expoesía? Pues surge a través de un premio de arte joven de este año que me otorgaron a mí, y hubo un encuentro de artistas en mayo en Palencia y estaba Fermín. Yo no sabía que formaba parte del jurado, yo lo había leído, tenía todos sus libros y fue como una ilusión bastante grande, y nos conocimos y él me propuso de venir a Expoesía y yo pues encantada de la vida porque es la semana que me reservo para estar en Soria junto al enclave. ¿Qué tan importante es, Fermín, para el poeta que se reciten sus versos? Sí, yo creo que es importante oír la poesía. Yo, de hecho, mi vocación poética surgió de escuchar a ciertos poetas, pues, por ejemplo, José Hierro, Juan Carlos Mestre. O sea, hay poetas que verdaderamente hasta que no los oyes no entiendes verdaderamente su ser poético. Y me parece que es una pena que se haya perdido lo de recitar, ¿no? Incluso hay países nórdicos que en los telediarios, al final del telediario, recitan poesía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la poesía, si la literatura es la naranja, pues es el zumo, y entonces que se pierda esa tradición. Y bueno, hombre, lo esencial de la poesía es leerla, desde luego, pero es importantísimo oír a los poetas, ¿no? Para entenderlos en sus justos términos, creo. Importante también lo que significa, lo que simboliza, hacías ese símil con la fruta, en la naranja, el zumo. ¿Qué simboliza para vosotros la poesía? ¿Por qué ocupa un papel tan destacado en vuestra vida? En tu caso, en tu amplia obra literaria, y en tu caso también en esa simbiosis que haces junto con otra de tus grandes pasiones, que es la música. ¿Cuál es el papel que tiene la poesía? Difícil pregunta. Pues para mí es muy, muy importante, o sea, es como lo que te ayuda un poco a seguir caminando y seguir en la búsqueda de no sabes el qué, pero te lleva a otros sitios y te lleva a sitios insospechados, y no sé, a mí es un acompañamiento que desde siempre me ha ayudado mucho. Siempre como parte activa de la poesía, creando versos, creando rimas e incluso llegándolas a publicar, o también como lectora únicamente de la poesía.
Bueno, en primer lugar como lectora, porque yo al principio, antes de escribir, lo que hacía era un poco jugar con versos de diferentes poetas, juntándolos, y luego ya me di cuenta que era una forma de crear y a partir de ahí ya escribí, pero sobre todo como lectora. Sí. En tu caso, Fermín, no hay más que ver tu amplia obra literaria, La última estancia de la plenitud, que por cierto también presentas estos días, concretamente, si no me equivoco, es el 5 de agosto. Creo que sí, pero eso no te lo puedo asegurar. Con una poeta extremeña muy joven también, no tan joven como Celia, pero extraordinaria, que es Sandra Benito. Pues, a ver, entre leer y escribir poesía yo creo que no hay diferencia, realmente, no hay ninguna diferencia. De hecho, no sé, yo a lo largo de tantos años, pues si de algo creo que puedo presumir es como lector, porque como escritor siempre sabes que no se corresponde lo que has escrito con lo que verdaderamente hubiese deseado hacer, ¿no? Y la poesía, pues nadie sabe lo que es, efectivamente, como ha dicho Celia. Precisamente el que nadie sepa lo que es lo que la hace invencible, ¿no? Porque yo publiqué hace mucho tiempo un libro de poesía, un libro de citas sobre definición de poesía, que es un centón, o sea, son como 500 páginas. Y había definiciones pues, de todo tipo, miles. Y entonces, pues bueno, pues depende del momento que tengas, pues en fin, ¿no? A mí me gusta mucho una definición de René Char, que se la dijo a Camille cuando llegó a Argelia, cuando lo evacuaron de los maquis en el macizo central, que le dijo René Char: he entendido que la poesía es el mundo en su mejor lugar. Yo creo que la poesía es el mundo en su mejor lugar. Y es algo que, como ha dicho también Celia, que te puede proporcionar sentido en la existencia, que es algo fundamental. Pues al hilo, por cierto, de la presentación de Estancia de la Plenitud, tu última obra presentada en estas Navidades en Soria, será el lunes 5 de agosto a las 7:30 en la pista Alameda, una de esas actividades, ¿no?, que hay y que envuelven el cartel de Expoesía. Pero me gustaría también ahondar en tu creación literaria, en tu creación poética, y es que en muchas de aquellas creaciones sitúas o localizas tierras altas. Llevas a Soria en esas creaciones. ¿Qué peso tiene también la provincia de Soria en ellas? Pues yo nací en un pueblecillo que está a los pies del puerto de Oncala. Allí pasé mi infancia, que es la patria del poeta. Pasé mi juventud y hasta los 35 años viví allí, que es como decir la vida formativa, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues eso tiene un peso fundamental en mi poesía, ¿no? Que al principio era una poesía muy cosmopolita, con muchas metáforas, pues en fin, un libro centrado en un barrio de Praga, otro fundamentalmente en Estados Unidos, pero que con el tiempo se ha ido encogiendo, qué sé yo por qué, porque eso no lo sabe nunca. Bueno, tal vez con la esperanza de que según se encogía la expresión, fuese creciendo la poesía, pero eso es una esperanza futura. Sí. Pues supongo que frustrada, pero sí. La poesía también nos invita a expresar algunos de los acontecimientos que suceden en nuestra vida, acontecimientos positivos o también negativos, como puede ser, Celia, la pérdida de una abuela. ¿Es quizá eso lo que te motivó o lo que te invita también a escribir? Bueno, sí, al final cualquier situación se puede escribir sobre ella, yo creo, pero es verdad que a veces el impulso de crear o de escribir pues surge de momentos un poquito más, pues no sé si más difíciles, pero más que te tocan más, que no sabes dónde estás un poco, yo creo. Bueno, es parte del comienzo de tu creación literaria. En tu caso hablamos de un libro, no sé si podemos denominarlo poemario, porque hablábamos antes de que todavía no está completo, ¿no? Háblanos de ese proyecto, que ha sido galardonado recientemente. Sí, pues Melocotones y Rosas es un conjunto de poemas que no necesariamente están unidos entre sí, que fue unos pocos que me gustaban, así que estaba contenta y los lancé al premio, pero ahora estoy un poco inmersa en dar un poco forma a lo que será, no sé si será o no, una posible publicación de un primer poemario, y cogeré pues diferentes
poemas de ahí o de otros lugares. Precisamente en esa lectura de la que hablábamos, en la que también estarás, Fermín, que tendrá lugar en uno de esos días de actividades de Expoesía, recitarás alguno de esos poemas y también incluso inéditos. Sí, cogeré un poquito de todo, no sé muy bien todavía el qué, porque estamos esperando la publicación de este librito, pero no ha dado tiempo al final. Entonces pues cogeré de ahí y anteriores y más actuales para hacer un poco una retrospectiva que sea un poquito más amplia. Será el martes 6 de agosto a las 12 de la mañana también en la pista Alameda. Dos actividades, se las hemos propuesto. La presentación de Estado de la Plenitud de Fermín Herrero es el lunes a las 7:30 y también esa lectura a cargo de Celia Molina a las 12 el martes 6 de agosto. Dos actividades que conforman la Feria Expoesía. No sé con cuál las quedáis sin que sean estas. ¿Qué es para vosotros el momento más destacado de Expoesía? ¿Qué es lo que más os gusta? Pues Expoesía es cada año, como he dicho, un milagro. Por aquí han pasado los mejores poetas nacionales e incluso internacionales, ¿no? Este año se celebra, vamos a decir, que el país invitado de Rumanía. Entonces va a haber grandes poetas rumanos como Dinu Flaman, por ejemplo, o Catalina Iliescu. No va a estar Ana Blandiana, porque no ha podido venir, que es la última premio Princesa de Asturias de las Letras, ¿no? Y aspirante al Nobel cada año. Pero bueno, va a haber un homenaje a su obra mañana a las 6:30 o a las 5:30, no recuerdo ahora bien. Y va a estar también para cerrar la feria, por ejemplo, por ponerte, va a estar Olvido García Valdés, que es premio Reina Sofía y Premio Nacional de Poesía, en fin. Todos los años pasan por aquí poetas excepcionales. Estamos viendo que la feria, por consiguiente, es también la oportunidad, ¿no?, para acercarnos a los poetas, para dialogar, para compartir, conversar entre personas que aman la poesía, pero también entre aquellos también que se acercan y la descubren, como también fue en tu caso. Sí, sí, para mí fue, ya te digo, yo no tengo formación literaria ni humanística, así, pues eso, dentro de la literatura, y a partir de ir a Expoesía cada año, pues fui cogiendo libros y leyendo, porque sí, ayudó mucho. ¿Con qué actividad te quedarías entonces, quizá? ¿Con lo que es la venta y ese contacto, con las lecturas, con las presentaciones? No sé, yo creo que está todo como unido. O sea, tú vas a una caseta y el librero o librera te recomienda un libro, que igual luego hay una presentación y luego, o sea, yo creo que es la experiencia completa y es lo que merece la pena. Hay muchos escenarios porque también hay actividades por la noche, musicales. Claro. Rutas teatralizadas. Sí. Hay películas, por ejemplo, mañana a las 8:30, creo, tampoco sé seguro la hora, se va a proyectar un documental, por ejemplo, sobre Ana Blandiana, que es una maravilla, no solo sobre su figura, sino sobre lo que ha sido la historia de Rumanía desde la dictadura de Ceausescu a hoy, y también pues sobre la propia poesía, pero bueno, es un documental magnífico de una cineasta rumana. Desde luego que no son pocas las actividades y nosotros intentaremos hasta aquí ir dando cobertura a cada una de ellas o contándolas, pero desde luego lo que tiene que quedar claro es ese mensaje de que aprovechen esta oportunidad, esta actividad cultural Expoesía 2024, en este caso con Rumanía como país invitado, para acercarse a la poesía, o para aquellos que ya son amantes de la poesía, para disfrutar de los versos y las rimas. Gracias, ha sido todo un placer teneros, Fermín Herrero. Gracias también, Celia, por visitar nuestro plato.